Seguimos en este Emprender es Clave lluvioso y estamos ya conectados con nuestro invitado. Él es Rodrigo Arias, Head of Innovation and Ventures de AgroSuper. Porque Venture Client en AgroSuper, el modelo con que startups pueden probar sus soluciones en la empresa. Miren qué interesante. Vamos a preguntarle entonces qué pasa si alguno se equivoca. Muy bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María José? ¿Bien y tú? Muy Hola, bien Rodrigo. también, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, lo primero es saber, AgroSuper, todos sabemos, una tremenda empresa, fundamental también en la industria de la alimentación. ¿Cuándo se desarrolla este departamento, esta área de innovación? Oye, primero, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Siempre un gusto poder contar nuestro caso y participar en instancias como esta. Mira, innovación, yo te diría que parte en AgroSuper de manera sistemática el 2009, hace mucho tiempo atrás, sobre todo con foco en innovación interna, innovación con los colaboradores, pero se robustece ya y se formaliza con una gerencia el año 2016. Ya, casi 10 años. Exactamente, 10 años. Y ese mismo año también empezamos a trabajar con startups. Perfecto. Así que es una historia larga. Sí. Sí. Oye, ¿y cómo lo hacen ustedes para seleccionar? ¿Cómo es en el fondo la curatoría, por decirlo así, o la selección de emprendimientos, de startups que quieran participar de este departamento de innovación de AgroSuper? Mira, yo creo que hay que explicar un tema antes, y es que esto del corporate venturing, hay dos grandes ramas, o tres, ¿cierto? Está el company builder, que es cuando tú haces startups, está el venture capital, que es cuando inviertes en startups, y está el venture client, que es nuestro modelo. Una de las gracias que tiene el venture client es que tú trabajas mano a mano con las unidades de negocio. Entonces la curatoría de las startups las hacen los expertos, que son las unidades, y eso te facilita muchísimo dos cosas. Primero, te da mucha velocidad y te da mucha capacidad. Porque al final, con un equipo pequeño que funciona como vínculo con el ecosistema externo, tú traes startups, pero las startups al final del día trabajan con esas unidades y eso multiplica tus capacidades de una manera muy, muy importante. Rodrigo, y cuando esa startup de alguna manera desarrolla algo que va de la mano de sus propios procesos, de los de ustedes, y a lo mejor entrega una solución, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes la incorporan como un proveedor? ¿Están dispuestos a invertir en hacerla crecer? ¿Cómo va avanzando el camino de las startups en AgroSuper? Sí, es una buena pregunta. Mira, yo siempre digo que en el Venture Client tú inviertes, pero inviertes en forma de órdenes de compra. Que hoy día para el mundo startup, el mundo emprendedor es un elemento muy, muy importante. Hoy día las startups necesitan generar tracción, necesitan vender, tener un negocio rentable y sostenible, ¿cierto? Y eso es justamente el Venture Client. O sea, como lo dice el término, es un cliente de riesgo, o un cliente donde hay incertidumbre. Tú eres un cliente y la startup es el proveedor. Y efectivamente el proceso es bien simple. Tú encuentras, y puedes encontrar porque te contactan o porque lo saliste a buscar. Y cuando hay fit y la cosa funciona y hace sentido en la unidad interna, se hace un piloto. Va a depender el tipo de piloto, va a depender también el grado de incertidumbre que tenga la solución, cuánto haya que validar. Pero siempre es con miras a que el startup se convierta en un proveedor en la compañía. Perfecto. Y ojalá que esto sea una relación duradera donde todos ganamos por mucho tiempo. Rodrigo, ¿y tú nos podrías contar algún caso de éxito reciente de alguna startup que haya participado con ustedes y siga con esta relación de largo plazo? Mira, tenemos varios casos de éxito y también casos de aprendizaje, ¿cierto? Pero yo creo que hay algunos que hemos contado harto en el último tiempo. A mí me gusta mucho el caso de Ainswater, que nos permite meter inteligencia artificial, ¿cierto? Para hacer mejor gestión de nuestras aguas, en particular en los riles industriales. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Tecnoandina. Tecnoandina es una compañía chiquitita, o que partió chiquitita con nosotros en el año 2016-2017 y que ha ido creciendo con nosotros, y nos ayuda mucho en todo lo que es software y hardware para poder hacer transformación digital en nuestra operación, en particular en el mundo de la crianza y la producción animal. Y hoy día es una empresa grande. O sea, yo de repente cuando voy a Rancagua, a la oficina central, me topo con las camionetas de Tecnoandina y uno como que eso le da un poco de orgullo.
que hoy día ya está metida y que hoy día nosotros de vez en cuando nos saludamos, pero ya está metida en la operación. Rodrigo, y a partir de los aprendizajes, que me imagino que cuando hablas de aprendizaje es aquella startup donde de repente hay que apretar alguna clavija o redireccionar o cambiar la manera de enfoque que le quieren dar a las soluciones que le están presentando ustedes. ¿Cómo apalancan también a esas startups con las cuales hay que a lo mejor trabajar más? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo te contestaría de dos formas. La primera es que hay que tener bien claro qué estás buscando y en qué puedes avanzar y en qué eres bueno y en qué no. Y la segunda es poder decir que no cuando hay que decir que no. ¿Por qué? Porque a veces uno se entusiasma y también las unidades internas se entusiasman y todos queremos que funcione, pero a veces hay desórdenes, por ejemplo, o desalineamiento en las expectativas. A veces hay tecnologías que están probadas a baja escala y las unidades quieren implementarlas a gran escala, entonces ahí hay que estar muy atento. Yo creo que hay que ser muy ágil también en poder responder, hay que ser muy ágil y también entender muy bien cómo funciona tu empresa, cómo es la cultura interna. El Venture Client es clave entender la cultura interna de tu compañía y tener muy buenos canales, porque con eso tú puedes moverte de manera rápida, de manera ágil y de manera efectiva para poder descartar o acelerar estos casos. Entonces uno dice, ya mira, en realidad esto está bueno, pero va a requerir mucho trabajo, hagámoslo. Hay foco, hay presupuesto, hay ganas, hay intención, hay agenda, y si la verdad uno empieza a detectar que no, tanto por parte del startup como de la compañía, a veces es mejor decir que no, y eso duele, pero a veces es la mejor opción. Estamos conversando con Rodrigo Arias, él es Head of Innovation y Ventures de AgroSuper. Rodrigo, sabemos que la industria de la alimentación es una industria sensible que depende de muchos factores, del factor climático, del factor sociológico, de un montón de factores, factor económico, etcétera. Y también sabemos que de aquí a unos años más, un par de décadas más, se dice que vamos a tener una crisis también en alimentación, porque en el fondo vamos a ser muchos en la faz de la tierra y la comida se va a hacer escasa. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes en ese sentido a la incorporación de tecnología a la industria que ustedes manejan, que es la industria de la alimentación? Es decir, AgroSuper se podría transformar en algún minuto o tener áreas de food tech, o sea, incorporar tecnología a lo que ustedes, al rubro que ustedes trabajan. Sí, perfecto. Mira, es una de nuestras verticales. La relevancia, la importancia es absoluta. Y por eso yo creo que también existe, en parte, este trabajo con startups, porque los startups son se genera una relación, una sinergia muy potente, porque son muy buenos explorando, ¿cierto? Los startups efectivamente están en la cresta de la ola, uno está más en el mercado, nosotros somos una industria de consumo masivo, ¿cierto? Y justamente este vínculo con startups nos da esa toma de temperatura. Entonces la importancia es clave porque al final del día, lo que uno busca también con esto es que la empresa sea sostenible en el tiempo, ¿cierto? Y ir creciendo en conjunto. Ahora, una cuestión que también es súper importante y que a veces no se habla tanto y que está bajo el agua, si las compañías nosotros las consideramos como un iceberg, es toda la innovación en la operación. Y nosotros tenemos muchísimos casos debajo del agua que no son tan visibles y que están en nuestra operación. Y eso es porque como estamos integrados verticalmente, desde la producción de alimentos de los animales, la crianza, las plantas productivas, etcétera, tenemos un espectro gigante de oportunidades, por llamarlo de alguna manera, donde pueden llegar startups a apoyarnos, pero que a veces no se visibilizan tanto. Entonces, nosotros tenemos 3 verticales grandes. La primera es medio ambiente, todo lo que tiene que ver con agua, eficiencia hídrica, etcétera, ciertos recursos medioambientales. La segunda es transformación digital, justamente, y es tecnología. Y esa transformación digital es puertas afuera y hacia adentro también, toda nuestra operación. Y la tercera justamente es foodtech, dada la industria y el negocio en el que estamos. Así que 100% alineado con lo que tú me preguntas, María José. Perfecto. Y lo otro, también sabemos que hay un área que está en full desarrollo, que es los alimentos veganos, vegetarianos. ¿Cómo están ahí? Mira, también es un muy buen punto y que va de la mano de la tercera vertical, que es foodtech. Nosotros nos definimos como una compañía de alimentos y por lo tanto tenemos que estar disponibles.
efectivamente hubo un boom fuerte del mercado y del mundo plant-based. Yo te diría que hoy día, si bien sigue creciendo, es un crecimiento menos exponencial que hace 5 años atrás, por distintos factores, ¿cierto? Pero justamente de la mano de las startups nosotros estamos explorando permanentemente el mundo de las proteínas alternativas, de todo lo que está pasando, y no solo las proteínas, sino que los alimentos, las nuevas formas de comer. Un tema fundamental para nosotros es la alimentación equilibrada y la nutrición. Entonces hay startups que están, por ejemplo, desarrollando soluciones en el mundo de la alimentación como medicina, o de la alimentación ultra personalizada, de la microbiota, y todos esos son espectros, son tendencias que se pueden explorar de la mano de compañías como estas, que son muy ágiles y son globales además. Excelente, excelente. Sí. Por otra parte, ustedes el año pasado trabajaron con aproximadamente, estoy mirando acá, con 50 emprendimientos que se vincularon con ustedes. ¿Cuántos esperan de aquí, o el 2024, o de aquí al 2025, con cuántos esperan trabajar? ¿Cuál es la capacidad de ustedes? Bueno, me encantaría poder decírtelo claro, pero la verdad va a depender de cuántas unidades quieran participar en esto, cuántas unidades internas, ¿cierto? La capacidad puede ser gigante. El año pasado desarrollamos un poquito más de 50 pilotos. Analizamos más de 100 startups, analizarla, no solo el contacto, entenderla, trabajar en una propuesta, etcétera, ¿cierto? Y de esos 50 pilotos, perdona Rodrigo, y de esos 50 pilotos, ¿cuántos avanzaron? Ya, buen punto. Y es que para allá iba. Y de esas implementamos 14. El próximo año yo espero mantener las prácticas, pero aumentar el número. Tenemos 2 desafíos para los próximos 2 años, que uno es aumentar la tasa de participación interna. Y eso se hace de 2 formas, trayendo más startups o escalando aquellas que ya están implementadas a más partes de la operación. Eso es un desafío importante. Súper. Porque eso es hacer crecer al startup. Claro. Y eso tiene otros desafíos también. Y el segundo es internacionalizar mucho más el portafolio. Para eso estamos mirando algunos mercados y algunos ecosistemas en Brasil, en México, en Estados Unidos. Un poco para ir a buscar también nuevas tecnologías, sobre todo en la parte de la operación, por el modelo Venture Client, ¿cierto? Que estén más en la vanguardia y que también estén más desarrolladas. Bien ambicioso el desafío entonces, sí. Rodrigo. Lo último, para ir cerrando ya esta conversación, si hay alguna startup que nos está escuchando y quisiera ponerse en contacto con ustedes, quisiera postular y ser parte de este programa de Venture Client, ¿cómo lo puede hacer? Ventures.agrosuper.cl. Ahí está toda la información. ¿Es Ventures con S final? Así es, Ventures, tal como está escrito ahí abajo en mi perfecto. Nombre. Ventures.agrosuper.cl, no com.cl. Hay un formulario ahí donde pedimos una serie de datos. Uno lo podría mirar y podría decir, chuta, que piden información. Sí, porque así es más fácil hacer el fit interno. Como nosotros conocemos bien la compañía hacia adentro, nosotros leemos esta información y uno, queda en la base de datos, y 2, podemos hacer rápidamente el fit. Ahora, un punto importante es que háganlo por ahí. De hecho, muchas veces nos escriben por mail, por WhatsApp, yo siempre digo hasta por Instagram, te escriben los emprendedoristas muy bien, pero la idea es centralizarlo porque así queda en la base de datos. ¿Y por qué eso es importante? Porque puede que hoy día no esté el problema. De hecho, una respuesta que yo mismo doy mucho es, gracias, pero por ahora el tema ya está abordado y no estamos buscando nuevas alternativas. Pero eso no quiere decir que de aquí a 6 meses o un año aparezca una oportunidad. Claro. Por lo tanto, tener ese startup en la base de datos es clave porque lo podemos volver a recontactar nosotros proactivamente. De todas maneras, entonces, un mercado muy dinámico. Así es. Ventures.agrosuper.cl es nuestro canal oficial de comunicación. Entonces, ya lo saben, los emprendedores que nos estén escuchando y que estén trabajando también en estos 3 ejes, medioambiental, food tech y el tercero, transformación digital. Contáctense entonces en ventures.agrosuper.cl. Rodrigo Arias, Head of Innovation y Ventures de AgroSuper, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao, Rodrigo. Chao. Chao. Antes de irnos a la pausa, saludamos a quienes nos apoyan día a día en Emprender es Clave. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y Frank Robeto nos recuerda que ningún logro es fácil, pero con determinación, apoyo y pasión, todo es posible. Desde niña soñaba con este momento y hoy lo ha conseguido gracias al respaldo de su equipo, su familia y SQM Litio, que siempre estuvieron a su lado, porque al final del día la energía que nos mueve a todos es la que nos hace alcanzar nuestras metas. SQM Litio, la energía que mueve al deporte.
La primavera no sé si ha llegado a Santiago, pero sí llegó a Zoológico Parque Met. Ven y conoce fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos. Y recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl. Más información en nuestras redes sociales, @parquemetnimbú y @Zoonacional Chile. Vamos a una pausa, despedimos a Pelao Rodríguez, que se va a cambiar de ropa para entrar después a la UNA Metrópolis Central, y nosotros vamos y volvemos. Chao. Una pausa y seguimos pensando en grande.